Estamos de regreso. ¿Qué cosa con el tema de las inundaciones y de las vías intransitables esta mañana? Gracias por estar en comunicación con nosotros. Mucha paciencia, insistimos, porque todavía a esta hora, 8:50, hay mucha gente que está batallando para poder llegar a sus destinos. Mucha, pero mucha precaución y lo decíamos, mucha prudencia al momento de conducir. También saludos a Luis González Lozano, dice que no está de acuerdo con lo que dijo Leonel Cerrato y por supuesto vamos a estar dando Hablando el derecho a réplica, sí. por supuesto, abriendo este espacio para poder platicar al respecto. Pero hablemos de el siguiente paso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, empoderado porque logró sacar adelante esta reforma al Poder Judicial, ya amagó que el siguiente paso es la eliminación, la desaparición de los organismos autónomos. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Cuáles son esos organismos autónomos? ¿Para qué sirven y de qué nos estaríamos privando? De eso platicamos con Fernando Belauzarán, analista político. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Fer, ¿qué son? ¿Qué hacen los organismos autónomos? ¿De qué se tratan? Bueno, se trata de organismos del Estado que tienen una independencia, una autonomía y que pueden dar certeza porque el gobierno no es juez y parte de los asuntos. Eso da certeza, da fuerza. Mira, son tan importantes que incluso están establecidos en el TEMEC como espacios de garantía. Eso, por ejemplo, la COFESE busca que haya competencia económica, que no se favorezcan los monopolios, y eso ayuda a que no se disparen los costos de algunos productos, algunos servicios. Por ejemplo, ha sido muy favorable para la telefonía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En donde está demostrado que pudieron reducir costos a la población, etcétera, ¿no? Eso ayuda. El asunto en el IFT, pues también, que es para telecomunicaciones, de alguna manera controla a los grandes emporios televisivos de telecomunicaciones, etcétera, pone las cosas, pone puntos parejos, busca que no haya conflictos de interés, ni que haya prácticas desleales, etcétera. Y ahora todo eso lo quiere hacer el mismo gobierno, es decir, ser juez y parte de todo, y eso pues evidentemente no da confianza, e incluso es un incentivo para la corrupción. Y quién paga los platos rotos en buena medida, el consumidor para esto. Entonces, la verdad es que sería un tremendo retroceso, es regresar a la presidencia imperial. Si de por sí quitar lo que están haciendo con el Poder Judicial, de que ya someter al Poder Político, el Poder Judicial, sin los órganos autónomos además, bueno, pues ya no habrá ningún contrapeso. Claro. Ahora, Fernando, lo quiero ligar justamente con eso. A ver, los organismos autónomos fueron creados por una razón. Hablemos, por ejemplo, de la transparencia, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pues de lo que se trataba era de que los ciudadanos pudiéramos tener acceso a información que los gobiernos ocultaban, que escondían. Pero si no se ha logrado, o si no se lograba a través de los mecanismos precisamente de este instituto, pues uno iba a la vía del amparo, de los recursos legales y se conseguía. Si hoy no tenemos al Poder Judicial y tampoco vamos a tener al instituto, ¿cómo podríamos los ciudadanos asomarnos a las entrañas de cómo se está administrando el recurso público, de qué decisiones y por qué se están tomando desde las diferentes instancias gubernamentales? No, tienes toda razón, pero sería la opacidad. De hecho, este gobierno ha ocultado mucho más información pública que el pasado. Ocultan información diciendo ya sea que no la tienen, que no la encuentran, o a todo le dicen que es seguridad nacional. La construcción de un tren ahora resulta que es seguridad nacional. La construcción de un aeropuerto civil es seguridad nacional y así, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya no, por sí no nos estamos acordando, no nos están dando porque buscan esos subterfugios, y lo que buscan ya es convertir esta opacidad de facto que ha avanzado en una opacidad de jure. Ahora el gobierno es el que va a decidir qué te enseña y qué no, y si desaparece en el INAI solo vas a poder apelar al propio gobierno, es decir, es una batalla perdida. Ellos solamente darán lo que les interese que conozcan, lo que les interese ocultar, pues lo ocultarán. Y sí es un gran retroceso, porque fíjate que el Sistema Nacional de Transparencia mereció reconocimiento internacional, porque era una legislación de vanguardia en México. El único experimento realmente de parlamento abierto, y que fue muy exitoso, fue para hacer la reforma constitucional en materia de transparencia.
¿A qué le llamo verdadero parlamento abierto? A que la sociedad civil y los senadores discutieron artículo por artículo de la reforma constitucional y llegaron a un acuerdo que se presentó al Pleno para que fuera aprobado. Y todo esto de manera pública, ¿no? Ese sí es un parlamento abierto, no los foros de desahogo que hacen. Y se logró un gran avance. Recordarás tú que luego se quisieron echar para atrás, que la Consejería Jurídica de entonces, el presidente Peña Nieto, presentó 83 observaciones que quisieron echarlo para atrás, y al final de cuentas solo quedó el asunto de la reserva por cuestiones de seguridad nacional, que en última instancia resolvería la Suprema Corte. Fue el único retroceso que se pudo. De todas maneras fue una ley de gran avanzada, y ahora pues quedará en la absoluta opacidad esto. Si de por sí, insisto, que este gobierno ha negado información pública de muchas cosas, ahora con esto se caerá. Y además, ¿quién será garante del portal de transparencia de todas las dependencias, que es donde uno pudiera meterse y consultar en línea muchas cosas? Pues nadie, ya sería el solo gobierno. Insisto, eso va a favorecer la corrupción. Todos los incentivos de la corrupción están puestos. Hay mayor opacidad, hay mayor discrecionalidad, hay más contratos sin licitar, todo está para que, y además ya no va a haber ningún órgano que revise. Entonces, sinceramente, es un tremendo retroceso en eso, porque les estorba a la sociedad civil, les estorban los ciudadanos, les estorba la observación. Muchos escándalos de corrupción han surgido precisamente porque se aprovechan las leyes de transparencia. Esto es un golpe tremendo al periodismo de investigación, no solo para investigar corrupción, para investigar muchas cosas de la gestión pública. Esto es un gran retroceso, y pierden los académicos, pierden los periodistas, y obviamente al perder ellos pierde la sociedad mexicana, y pues y eso evita que tengamos un mejor servicio público. Ahora, pero nos podremos detener de la misma manera en la Comisión Reguladora de Energía, en el IFETEL, en un montón de organismos autónomos que han tenido una razón de ser, y que era justamente proteger y velar derechos y garantías, y que hoy, pues si se eliminan esos órganos, pero además, como ya lo decíamos, con las reformas al Poder Judicial, nos quedaríamos desprotegidos, Fernando. Por supuesto, los ciudadanos somos los desprotegidos, totalmente. Si de por sí los abusos de poder los hemos visto de manera exultante en este gobierno. Te acordarás tú, por ejemplo, cuando le congelaron las cuentas al ministro Medina Mora, sí, y a sus familiares, lo obligaron a renunciar. Luego él se defendió, se demostró que no había ningún delito que perseguir, pero el gobierno pudo nombrar a otro ministro. Bueno, pero se defendió en el Poder Judicial, ¿no? Y otros se pueden defender en el Poder Judicial como última instancia para temperar. Rosario Robles fue metida a la cárcel por un delito que no ameritaba prisión oficiosa, por una licencia que le falsificaron, y gracias al Poder Judicial pudo salir después de 2 años. Ahora imagínate si el Poder Judicial está controlado. No hay nada que te defienda del abuso de poder, y eso es gravísimo, además de que ya golpearon la parte del juicio de amparo. Y además tienen ellos en la reforma judicial un comité de disciplina que le llaman, ¿no? Y ese comité de disciplina, si siente que fallaste contra el interés público, así de abstracto está, te pueden no solo correr de ser juez, te pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿quién va a quererse salir del huacal? ¿No? Claro. Es el control del Poder Judicial desde el poder político, y eso pues evidentemente no da certeza a nadie y deja desprotegido a los ciudadanos frente a los abusos del poder. ¿Qué podemos esperar? Porque si de la reforma judicial vimos que tránsito, Fernando, ¿qué podemos esperar de esta desaparición de los organismos autónomos? Y dime una cosa, ¿habría argumentación para decir estos sí desaparecen y estos no? No, la verdad es que todos tienen una razón de ser, ¿no? Incluso desaparecieron el de educación, sí, que era uno que evaluaba los procesos educativos. Era importante, porque si tú eres juez y parte, si tú solamente eres en la cuestión si tú te evalúas a ti mismo solamente y no hay una evaluación externa, objetiva, etcétera, pues tú puedes engañar, ¿no? Para conseguir más recursos, lo que sea, pero tú engañas a la sociedad para decir que todo está muy bien, porque finalmente es una autoevaluación solamente.
No, la verdad es que todos tienen una razón de ser, todas están fundamentadas ya sea además en convenios que firmó México internacionalmente, ¿no? Y bueno, desaparecerlos nos va a hacer que en los hechos estemos violando esos convenios que firmamos a favor de la transparencia, a favor el combate a los monopolios, etcétera, y eso va a complicar mucho. Si de por sí ya con lo del Poder Judicial va a complicar mucho la revisión del TEMEC que está agendada para el 2026 y simplemente la incertidumbre frente al TEMEC va a afectar muchísimo las inversiones en México. Eso va a hacer que pues no crezcamos. Si de por sí este es el sexenio con menor crecimiento desde el de la Madrid, pero de la Madrid te acordarás que recibió el país con una gran crisis y además López Portillo le heredó la nacionalización de la banca en su último informe de gobierno. Algo parecido pasa con Claudia Sheinbaum, porque López Obrador en su último mes desaparece la independencia judicial con esta reforma. Va a haber caos, va a haber incertidumbre, va a haber dependencia y eso va a afectar mucho a un gobierno que toma toma las riendas con un crecimiento de menos del 1% anual promedio. López Obrador tuvo un crecimiento de 0.8% anual promedio, el más bajo, te decía, desde el de 82-88. México ya está en desaceleración, esto puede provocar que haya una recesión, y bueno, la verdad es que, ¿qué te digo? No están pensando en la prosperidad del país, en la prosperidad de su gente, están pensando en el poder. El proyecto de la Cuarta Transformación es el poder, todo lo demás es lo de menos para ellos. Fernando Belauzarán, te agradezco mucho que converses con nosotros. Estaremos atentos a qué es lo que viene primero, a que se presente, pues, y luego a qué tendrán que decir las diferentes fracciones parlamentarias y ojalá que exista una verdadera discusión de fondo de lo que esto implicaría. Sí. Te agradezco mucho, Fernando. Sí, gracias. Con los senadores que ya corrompieron, se ve difícil lo que pueda suceder y no les da por deliberar a esta nueva legislatura. Es muy decepcionante, pero bueno, hay que dar la batalla desde la sociedad y por supuesto los mismos órganos autónomos han defendido su razón de ser. Gracias, Erika, un fuerte abrazo. Gracias, Fernando Belauzarán platicando con nosotros. A la pausa, Jonathan. 9:04 de la mañana, viene en revisión con el titular